Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que tengan excelente día, que estén muy bien todos. Le doy gracias a Dios que nos sigue permitiendo aprender con Él, aunque sea por este medio, reuniéndonos, y la verdad es que es un privilegio servir al Señor. Hoy estoy muy contento, nos toca ver un tema muy importante como todos los demás. Hoy nos toca revisar, aprender del tema de la oración familiar. Creo que es un tema muy importante y más en estos tiempos donde la unión familiar ha sido tocada. Muchas familias hoy están dispersas o hay muchas familias disfuncionales el día de hoy, y creo que la oración en el seno familiar fortalece muchísimo a nuestras familias. Bueno, hoy nos toca ver este tema. El objetivo de este tema es crear el hábito de la oración familiar. Y creo que, bueno, todos los que estamos viendo y siguiendo este curso básico G, los temas anteriores como que van en esa secuencia. Hemos aprendido a tener una oración personal con Dios, una oración conyugal, aquellos que ya estamos casados. Y hoy nos toca ver la oración familiar. Y es ese objetivo, crear un hábito en oración familiar, hermanos. Así que, bueno, hoy dispón tu corazón. ¿Y qué te parece si en esta mañana empezamos con una oración? Vamos a ponernos en las manos del Señor, aquel que es el maestro de todos. Y pues ahí dispón tu corazón y pídele a Dios que Dios permita que esa semilla que hoy nos va a dar caiga en tierra buena y que demos un fruto abundante de esta enseñanza. Amén. Pues cierra tus ojos, acompáñame a orar. Pues Padre, Señor, en este día, hoy nuevamente te agradecemos por la vida de cada uno de los que están escuchando este tema, este curso. Te agradezco por sus vidas, te agradezco por sus familias y la disposición que está en su corazón de seguir aprendiendo juntos de ti, porque es a ti a quien venimos a escuchar, y te rogamos que nuestro Señor Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, que pueda caer esa semilla que es tu palabra en nuestro corazón, y que nuestro corazón sea una tierra fértil donde esa semilla dé fruto abundantemente en nuestras vidas, que pongamos por obra todas las cosas que nos estás enseñando, que podamos comprenderlas, que podamos experimentarlas y podamos enseñarlas inclusive. Ayúdanos, Padre, nos queremos poner en tus manos, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nuestro Señor Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que seas tú, Señor, el que esté hablando a nuestro corazón, Señor. Nos disponemos a aprender de ti. Ayúdanos, te rogamos que nos enseñes en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ya te comenté, hermanos, pues hoy nos toca ver esa oración familiar. Y quiero que me acompañes a nuestro texto base. En esta ocasión es el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Yo espero para que busques en la escritura esta palabra. ¿Lo tienes? Bueno, la escritura dice así: Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Y creo que todos los que estamos tomando estos cursos, los que hemos estado siguiendo las enseñanzas del Señor, hemos visto qué tan vital es la oración en lo personal y cómo Dios nos va complementando dentro de la oración en la relación conyugal, en esa oración conyugal. Pero ahora también vemos qué tan importante es la oración familiar, hermanos. Creo que todos hemos visto que es muy importante la oración en aquellos que queremos seguir al Señor y seguir aprendiendo de Él y seguir viviendo sus enseñanzas, su palabra. La oración es esencial en nuestra vida y no lo hacemos por un requisito o por una obligación, no, es necesario en nuestra vida. Así es que bueno, yo en esta semana pasada, en esta semana que pasó, en uno de estos días estuve platicando con un hermano acerca de nuestros hijos y platicamos que hay muchos de nuestros hijos que se parecen a nosotros en actitudes, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en gestos. Y bueno, y pensábamos y meditábamos en cómo se llega a eso. ¿Por qué nuestros hijos muchas veces son muy parecidos a nosotros en ciertas actitudes?
Bueno, y platicábamos que yo creo que muchas veces ellos ven nos ven nuestro comportamiento, escuchan la forma en que hablamos o los gestos que hacemos y ellos los van adoptando, tal vez conscientemente, tal vez inconsciente, pero ellos nos van copiando, nos van imitando de alguna manera en nuestra manera de ser. Y creo que como papás tenemos un deber, instruir a nuestros hijos en la vida secular, pero creo que también debemos ser un buen ejemplo en la vida espiritual. Y somos nosotros los que, así como impactamos en la vida de nuestros hijos, en nuestras actitudes diarias, creo que también debemos impactar en el corazón y en la vida de nuestros hijos, en la vida espiritual, que es muy importante, hermanos. Hoy en día, como te mencionaba, las familias han sido tocadas en su relación, en la unidad familiar. Las familias están muy dispersas, se han separado, se han roto muchas familias. Yo creo que todos conocemos familias que han sido lastimadas en su unidad familiar, en la unidad conyugal o en la relación padres e hijos. Y creo que algo que fortalece nuestra vida familiar, personal, conyugal, es la oración. Y hoy, pues Dios nos está invitando, hermanos, a que conjuntos como familia estemos uniéndonos, estemos aprendiendo juntos. Y creo que es una manera excelente de hacernos crecer en la vida espiritual y de influir e impactar en la vida de nuestros hijos, nosotros que somos papás. Así es que bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacer que funcione nuestra vida de oración familiar, hermanos. Creo que ahí hay muchas cosas que nuestros hijos tienen que ver, cómo impacta la oración en nuestra vida, cómo Dios es fiel, cómo podemos ser parte de esos milagros, de esas grandezas de Dios, que constantemente está haciendo Dios en nuestra vida, pero a veces no las percibimos. Pero creo que es tiempo de desarrollar esa vida de oración familiar. Y el primer punto que quiero compartir contigo, hermanos, es: toda congregación se inicia en la familia. Toda congregación se inicia en la familia. Y eso es algo que yo cuando empecé en mis inicios de cristiano, en la vida cristiana, yo me preguntaba cómo nacían las iglesias, si alguien las colocaba o ponían las personas allí y ellos invitaban. Yo no sabía cómo crecía o cómo se formaba una iglesia, pero hoy sé y creo que hemos visto cómo Dios está formando muchas iglesias alrededor de nosotros en el mundo entero. Pero todas las iglesias, hermanos, surgen en el seno familiar. Nuestra iglesia, donde actualmente nos congregamos, Centro Cristiano Zumpango, creció de esa misma manera, creció en una familia, creció en nuestros pastores. Dios les puso la visión a ellos y ellos obedecieron, fueron obedientes a Dios a través de esa visión que Dios puso en sus vidas, y pues Dios ha hecho crecer tanto la iglesia como hoy la podemos ver, donde también todos somos parte de esa gran familia que ha formado Dios en el Centro Cristiano Zumpango. Pero no solamente es llegar y ponerlo, ¿no? Desde la misma antigüedad, la iglesia primitiva creció ahí en el aposento alto. Era una casa donde se reunían muchas personas a orar, a enseñar. Yo creo que también se enseñaba la palabra de Dios, y ahí el Espíritu Santo los llenó, y dice la palabra que fueron repartidas lenguas como de fuego, y empezaron a surgir muchas cosas que los apóstoles, los discípulos del Señor, empezaron a enseñar a otras, y empezó a crecer esa iglesia primitiva. Pero vamos a través de la palabra a ver algunos textos donde menciona que la iglesia estaba en las casas. Así es que te pido que me acompañes a la carta de los Hechos, capítulo 5, en el versículo 41 y 42. Hechos 5, 41 y 42. Yo espero, hermanos. ¿Lo tienes? La escritura dice así, hermano: los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Gloria a Dios, hermano. Dice que los apóstoles habían sido llevados ante el concilio porque predicaban a Jesús y habían sido maltratados, encarcelados, pero ellos se tuvieron por dignos de haber recibido
ese castigo por causa del evangelio, por causa de predicar. Y dice que cuando salieron, ellos seguían enseñando casa por casa y en los templos la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y hoy en día, hermanos, las iglesias siguen surgiendo a través de una familia, a través de aquella familia que ha dispuesto a seguir y obedecer las instrucciones de Dios. Tu familia, como mi familia, pueden ser potencialmente una iglesia, si Dios así lo decide. Si Dios quiere, tú puedes ser el inicio de una iglesia, o mi familia, o la familia de cualquiera que nos estamos congregando. Dios levanta iglesias en las casas. Hoy en día nosotros como iglesia tenemos varias casas abiertas como casas de oración y casas de enseñanza que le llamamos plan casas. A través de esas enseñanzas en las casas, Dios empieza a añadir personas que no conocen del evangelio, tal vez por la distancia, tal vez por los tiempos. Empezamos a abrir casas donde podamos acercar el evangelio a muchas personas que tal vez no pueden venir a la iglesia por muchas situaciones, como te decía, tal vez la economía, el tiempo, la distancia, y acercamos el evangelio a través de familias que han dispuesto a abrir sus casas para que se enseñe que, como dice la palabra, que Jesús es el Mesías, el evangelio de Jesucristo. Y yo creo, hermanos, que pues Dios puede levantar una iglesia de tu misma casa, de tu misma familia. Así es que estemos preparados y estemos con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios nos diga hacer, porque Dios sigue levantando iglesias, Dios sigue levantando pueblos para que aquellos que no pueden llegar a las iglesias, la iglesia pueda llegar a sus hogares y se formen nuevas iglesias. Así es que bueno, aquí, así como dice la Escritura, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje, el evangelio de Jesús. Pero vamos a ver otro texto, hermanos. En la carta de Filemón, capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Filemón 1, versículos 1 y 2. Yo espero, hermano. Dice la Escritura: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestros hermanos Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Hermano, así estaba desde la antigüedad. Las iglesias surgían de varios senos familiares, como hoy en día sigue haciendo el Señor. Como te decía, en muchos lugares sigue levantando iglesias a través de dar el ministerio a aquellos que Dios ha elegido. Y vamos a ver un texto más. Colosenses 4, versículo 17. Colosenses 4, versículo 17. Dice la Escritura: además, dígale a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Y yo creo que muchos hermanos alrededor del mundo, en la misma iglesia de nosotros, Centro Cristiano Zumpango, Dios ha dado el llamado a hacer ese pastorado, a hacer esa familia, a hacerla crecer de tal manera que surjan nuevas iglesias, que sean nuevos lugares de enseñanza de la palabra, de predicar el evangelio de Jesús. Y yo vuelvo a decirte, yo creo que Dios va a levantar muchas iglesias en la iglesia del Centro Cristiano Zumpango. Tu familia, nuestra familia, las familias que nos reunimos ahí, somos potencialmente llamadas a ser una iglesia. Así es que, si Dios te hace el llamado, cumple el ministerio que Dios te dio. Amén. Bueno, vamos a ver otro texto más, hermanos. Colosenses 4, del 14 al 15. Colosenses 4, versículos del 14 al 15. Dice la Escritura: les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea, y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Amén. La iglesia se reúne en casas, y Dios va expandiendo, va añadiendo, como lo hizo en la carta de los Hechos, en la iglesia primitiva. Dios irá añadiendo a esas casas, a ese seno familiar, a otras familias. Tal vez empezamos con 1 o 2 personas, pero Dios irá añadiendo a esas nuevas casas, a esas nuevas iglesias, a las personas que han de llegar a salvación, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, un texto más en este punto, hermanos. La carta a los Romanos, capítulo 16,
en el versículo del 3 al 5. Romanos 16, del versículo del 3 al 5. La escritura dice así, hermano. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Yo no sé si tú has pensado en alguna vez que Dios puede levantar una iglesia de tu casa, de tu familia, hermano. A veces podemos pensar que es difícil, que es increíble, no nos sentimos capacitados, no nos sentimos con el conocimiento necesario para poder ser o levantar una iglesia, o que Dios levante una iglesia de nuestra familia, de nuestras vidas. Recordemos que nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Es unidos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que podemos dar mucho fruto. Y Dios espera mucho fruto de tu hogar, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, y juntos como familia creemos que nos podemos fortalecer y podemos ser de influencia hacia otras familias que están en nuestra misma comunidad, a nuestros vecinos, a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros familiares. Yo creo que hay muchas familias, muchas personas que están a nuestro alrededor que hoy todavía están sin el conocimiento de Jesucristo. Hoy muchas familias siguen siendo lastimadas porque no han conocido a Jesús, y yo creo que Dios quiere que tú seas una parte importante de su iglesia, y yo no sé si Él tenga ese llamado para ti, para tu familia. Pero si no es así, de todos modos somos llamados a predicar el Evangelio, a unirnos como familia y estar aprendiendo juntos dentro de la oración, fortaleciéndonos y uniéndonos más. Una familia unida, una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Así es que las familias, hermanos, crecen en el seno familiar. Fortalezcámonos en el Señor, sigamos sus enseñanzas, sigamos sus mandamientos, cumplamos con todas las cosas que Dios está demandando como persona, como matrimonio y como familia. Hoy el Señor nos está hablando de una oración familiar. ¿Por qué? Porque es la oración donde se mueven muchas cosas dentro de nuestro corazón, hermanos, y tal vez nuestra familia ha sido tocada, tal vez nuestra familia no está como quisiéramos o no la vemos con esa unidad que Dios demanda de nuestra vida, pero Dios hace cosas maravillosas cuando su pueblo ora. Así es que yo te sigo invitando a que si tienes tu oración personal, sigas con ella. Si tienes tu oración con tu esposa, aquellos que estamos casados, sigamos fortaleciéndonos como matrimonio, pero también enseñemos a nuestros hijos que dentro de la oración con el Señor surgen y pasan cosas maravillosas, hermano. Amén. Bueno, vamos a pasar a un punto número 2. Vamos a dar algunas referencias bíblicas de lo que pasa en la oración familiar, hermano, de lo que debe suceder. Así es que acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 5, en el versículo del 18 al 20. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice la Escritura: unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Y esta persona sanó. ¿Sabes qué debe pasar dentro del seno familiar, dentro de esa oración familiar, hermano? Debemos aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Nuestros hijos deben de ver que sus necesidades son importantes para nosotros como padres. Muchas veces tal vez ellos piensan y se alejan de nosotros porque nosotros pensamos o les hacemos sentir que sus necesidades no son importantes. Creo que cualquier necesidad que pueda tener nuestros hijos, por más pequeños que sean, desde pequeñitos, jóvenes, adolescentes y adultos, son importantes y deben de ser importantes para toda la familia. Todos debemos aprender a llevarnos las cargas los unos de los otros.
Y déjame contarte un testimonio. Hace tiempo, cuando yo comencé a caminar el Evangelio, nosotros pues habíamos cometido, yo como cabeza de familia, muchos errores en la administración económica de mi casa. Y estuve viendo por mucho tiempo pues dificultades para cubrir las necesidades de mi hogar. Cuando empecé a conocer de Jesús, yo oraba al Señor y le decía que me ayudara a corregir, pero tapaba un hoyo y destapaba otro hoyo, y así me la pasé durante varios años, diría yo, mucho tiempo. Pero recuerdo que un día que venía hacia casa, venía manejando, y Dios puso en mi corazón que escribiera todas mis deudas que tenía, y era mucho, pero Dios me hizo sentir en mi corazón que debía escribirlas, y que debía compartirlas con toda mi familia. Normalmente lo platicaba con mi esposa, pero ese día Dios puso en mi corazón que compartiera con mis hijos. Mis hijos tal vez tenían unos 12 años, 10 años, pero yo veía que eran pequeños y que tal vez no entendían. Pero ese día llegué a casa y le dije a mi esposa que me ayudara a escribir todo lo que debíamos. Lo escribimos en un papel y empezamos a orar juntos como familia, mi esposa, mis hijos. Yo vi una actitud de mis hijos de unidad, también con ese sentir de tal vez de ayudar, porque ellos querían ayudar en ese momento. Y yo les mostramos, mi esposa y yo, que la manera de ayudar, tal vez ellos no podían aportar economía, pero sí podían aportarnos su fe. Y ellos junto con nosotros empezamos a orar por esas necesidades que teníamos en aquel momento. Y en verdad Dios fue tan hermoso y obró de una manera extraordinaria, hermanos. Dios empezó a enseñarnos primeramente a administrar los recursos que teníamos para poder solventar nuestras necesidades en nuestro hogar y dejar una parte para poder ir pagando nuestras deudas. Dios empezó a darnos sabiduría y todos juntos empezamos a ponernos de acuerdo a lo que Dios había puesto en nuestro corazón, y vimos cómo Dios fue sanando nuestras finanzas de tal manera que se cumple la palabra de Dios. Él suple todas nuestras necesidades y nuestros hijos se vuelven parte de ese testimonio de que Dios es fiel, de que Dios es poderoso. Aprendemos a llevar las cargas los unos de los otros, hermano. Así debe suceder en nuestra oración familiar. Ayudarnos a orar por la necesidad de todos. Y vuelvo a repetirte, no hay una necesidad que no sea importante. Aún para nuestros hijos pequeñitos, si los tienes y ellos te expresan alguna necesidad, o pregúntales si tienen alguna necesidad, ora por ellas, y que ellos vean que Dios contesta nuestra oración, que ellos vayan viendo que Dios es un Dios fiel. Amén. Segundo texto. Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Dice la Escritura, hermano: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y dice aquí la palabra: no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y la palabra crianza, hermanos, tal vez muchas veces pensamos que solo es suplir toda necesidad económica o necesidad física que nuestros hijos y nuestra familia tienen. Pero es más que eso, es instrucción, es disciplina, es educación, es una formación que todos nosotros como padres, como familia, debemos estar instruyendo y enseñando a nuestros hijos. Pero llego a una conclusión: es instrucción y es ejemplo de cómo hacer las cosas. Por eso te comentaba al principio que así como somos responsables de instruir y enseñar a nuestros hijos en la vida secular, en su vida escolar, o como van creciendo y evolucionando, los vamos acompañando, es lo mismo en la vida espiritual. Somos ejemplo de ellos, de cómo hacer las cosas. Ellos te han visto orar, ellos te han visto cómo oras con tu matrimonio. Ellos van a ir aprendiendo a través de tu ejemplo, a través de cómo nos humillamos delante de Dios, cómo damos gracias, cómo hacemos todas las cosas dentro de nuestra oración. Ellos van a ir aprendiendo y van a ir conociendo la forma en que Dios quiere que lo busquemos. Ellos van a ir experimentando en su propia vida las cosas que tú le estás enseñando a través de tu ejemplo. Amén, hermanos.
un punto más. La primera carta de Pedro, capítulo 5, del versículo del 6 al 7. Primera carta de Pedro, versículos 6 y 7. ¿Lo tienes? Dice la Escritura: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su pueblo y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando yo te contaba ese testimonio que surgió en mi familia, y déjame darte otro testimonio. Apenas sucedió esta semana, donde algunos familiares nuestros están enfermos, y vimos que algunos tenían alguna situación en su corazón que pues los estaba lastimando mucho, y se estaban alejando. En vez de acercarse a la familia, se alejaban, y oramos juntos como familia por ellos, y vimos cómo Dios nos respondió nuestra oración. Oramos mi esposa, mi hijo y yo. Estábamos juntos como familia, y Dios nos hizo reflexionar esa noche de cómo Dios es fiel. Y Él en su debido tiempo nos responde a nuestras necesidades. Pero cuando oras con tus hijos por las necesidades que hay en la familia, tus hijos van viendo que Dios es fiel y van desarrollando en ellos fe. Es algo que debe generar nuestra vida de oración. Ellos se van dando cuenta que Dios no las deja caer al suelo. Las necesidades que nosotros le exponemos a Dios, Él las toma en cuenta, y Él responderá a cada uno en su debido tiempo. Y esa fe se tiene que fortalecer en la familia, hermanos. Nuestra fe tiene que crecer, y hay que enseñarles a nuestros hijos en el seno familiar que Dios es poderoso, que Dios, no hay nada que limite a Dios. Y así, como dice en la Escritura, así que humíllese ante el gran poder de Dios. Dios es fiel. Nuestros hijos tienen que fortalecer su fe dentro de la oración. Un texto más, hermano. Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses capítulo 4, del versículo 6 y 7. Dice la Escritura: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabes qué debe surgir más en nuestra oración familiar? Ser agradecidos. Darle gracias a Dios. Tus hijos tienen que ver dentro de la oración cómo eres agradecido por todas las cosas que suceden. Nuestros hijos tienen que escuchar de nuestros labios cómo agradecemos a Dios aún en los momentos difíciles. En todas las cosas, démosle gracias a Dios, y esa gratitud va creciendo en nuestro corazón, y nuestros hijos también van agradeciéndole a Dios porque escuchan que somos agradecidos con Él. Ellos van aprendiendo que la gratitud es necesaria en nuestra vida. No por lo que Dios nos da, sino por todo lo que Él hace en nuestras vidas, lo que Él permite en nuestra vida. Aún la disciplina, las enseñanzas, la provisión, todas las cosas podemos agradecerle a Dios, y ellos van viendo que el ser agradecidos también produce amor en nuestra vida, y vámonos enamorándonos del Señor, hermano. El Señor busca corazones agradecidos. ¿Cómo enseñarles más a nuestros hijos? Cuando vamos a nuestros hijos, cuando son pequeños y vamos a algún comercio a comprar alguna cosa, cuando vemos que les dan las cosas a ellos, les decimos, da gracias. O cuando les da algún familiar, les regala algo, cuando son pequeños les recordamos que tienen que dar gracias. Hoy también en la vida espiritual, cada vez que vamos a la oración, por las cosas que ellos reciben, por las cosas que ellos han aprendido, hay que enseñarles a decirle a Dios gracias dentro de la oración, hermano. Amén. Y último texto en este punto, Marcos 11, del versículo 22 al 25. Marcos 11,
22 al 25. Dice la Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tengan ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Sabes qué también enseñamos ahí dentro de la oración? Dice esta palabra: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Y muchas veces en el seno familiar hay enojo, pero ahí aprendemos a perdonar y a los pies del Señor y a pedirle perdón a Dios. También le enseñamos a nuestros hijos a humillarnos delante de Dios y a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestros errores, para que Él haga lo mismo con nosotros. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a reconocer sus faltas, a pedir perdón, pero tienen que verlo también a través de nuestra vida, de nuestro núcleo familiar, de que todo lo que Dios nos enseña lo llevamos a la práctica. Ellos tienen que ver que como papás también reconocemos, porque tal vez muchas veces les hemos enseñado: como soy papá, pues yo puedo hacer lo que quiera. No, no es así. Ellos tienen que escuchar de nosotros la forma en que nos dirigimos a Dios. Y una cosa que tenemos que, antes de empezar a orar, como dice la Escritura, es reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, pedir perdón y perdonar también. Nos tienen que escuchar cómo perdonamos a aquellos que nos ofenden, aquellos que han transgredido nuestra vida. Así es que también tiene que generar o tiene que surgir ese arrepentimiento de nuestras vidas y una nueva reconciliación, y más como familia. Aprovechemos esos tiempos de oración juntos como familia para perdonarnos y ayudarnos a salir adelante juntos. Déjame darte algunas sugerencias prácticas de la oración familiar. Algunas sugerencias. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 19, del versículo 14 y 15. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 14 y 15. ¿Lo tienes, hermano? Dice la Escritura: pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Yo te aconsejo que involucres a tus hijos dentro de la oración, no los alejes. Tal vez son pequeñitos, tal vez puedes decir: ellos no saben orar. Sí, hay que enseñarles a orar desde pequeños. Ellos aprenden, y yo creo que entienden más de lo que a veces creemos nosotros. Hay que traerlos al Señor, hay que invitarlos, hay que enseñarles que son parte importante de nuestra oración, de que ellos también pueden ser parte de esos grandes milagros que Dios hace en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Hay que involucrar a los pequeñitos, hermano. No importa la edad que tengan, hay que enseñarles. Y no porque tal vez no puedan ellos decir grandes oraciones, como muchas veces ellos tal vez se cohíben al escucharnos a nosotros y piensan: no, yo no sé orar. No, sí, hay que tomarlos en cuenta y decirles que no importa, que ellos pueden empezar a orar y expresarle a Dios lo que siente su corazón. Así es que no alejemos a nuestros hijos, acerquémoslos y enseñémosles. Si ellos dicen que no saben orar, nunca menospreciemos, vuelvo a decirte, ni la edad ni la necesidad. No importa la edad que tengan, tenemos que traerlos, acercarlos al Señor a través de la oración. Y algo que podemos hacer con ellos, podemos bendecirlos cuando terminamos nuestra oración, que ellos se sientan bendecidos por sus papás y por Dios, que Dios está obrando en sus vidas, que si están pequeños, son adolescentes, son jóvenes, son grandes, y tal vez no tienen ese hábito de orar con nosotros, decirles que son parte importante de nuestra familia y parte importante de nuestra oración, y que juntos podemos orar por todas nuestras necesidades. Así es que acerquemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a la oración, hermano. Segundo texto,
Proverbios 4, el versículo 18. Proverbios 4, versículo 18. Dice la Escritura: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y a veces quisiéramos tener grandes tiempos de oración, pero a veces sabemos que nuestros hijos son pequeños y podemos preguntarnos, bueno, mis hijos son inquietos, tienen 3, 4 años, 5 años, 7 años, 10 años, no lo sé. Y tal vez lo vemos como un obstáculo porque son inquietos. Pero también tenemos que hacernos nosotros como niños, dice la Escritura, y enseñarlos a ellos, pero también empezar con tiempos cortos de oración con ellos. Tal vez nuestra oración conyugal la llevamos aparte, la debemos de llevar aparte, pero nuestra oración familiar tal vez son tiempos cortos, dependiendo la edad de nuestros hijos, porque si son pequeñitos y queremos tener grandes tiempos con ellos, pues los vamos a aburrir, los vamos a cansar. Igual con nuestros jóvenes, tenemos que ir desarrollando el hábito. Por eso se trata, el objetivo es crear el hábito. Y tal vez al principio cuesta, pero vamos teniendo tiempos cortos y vamos aumentando cada día esos tiempos. Y yo creo que entre más veamos que la oración no es algo religioso ni acartonado, vamos experimentando que es un deleite en el Señor. Y yo creo que nuestros hijos también se van a ir uniendo a nuestra oración, como vamos también disfrutándolo nosotros. Así es que yo te aconsejo, vayamos empezando con tiempos cortos de oración, dependiendo la edad de nuestros hijos, para que no se aburran y vean que juntos estamos orando por todo. Amén. Un texto más, Salmo 133, versículos del 1 y 2. Salmo 133, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Dice la Escritura que es maravilloso y agradable cuando los hermanos conviven en armonía. Y algo tenemos que enseñar a nuestros hijos, que la oración no es algo religioso, no es algo, no es una costumbre, es un deleite, es una relación con Dios. Y también es una relación con nosotros, es convivencia, al estar platicando por alguna necesidad, conocer su necesidad, conocer su sentir de nuestros hijos, o nuestros hijos nuestro sentir, o nuestra necesidad, se va volviendo una convivencia. Y vámonos caminando en armonía, poniéndonos de acuerdo. Por eso el Señor busca acuerdos dentro de la oración, y no podemos decir, sabes que vamos a orar solo por esto. También tenemos que experimentar el expresar nuestro sentir, nuestra opinión por la necesidad que estamos orando. Y se vuelve una convivencia. Y dice la Escritura, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Hermano, encontremos esa armonía en nuestro hogar, en nuestra familia. Tal vez hemos estado muy dispersos. Tal vez nuestros hijos oran por su lado, tal vez o nosotros oramos por el nuestro, pero es tiempo de unirnos como familia. Tiene que haber unidad en nuestra familia. Y pues qué mejor que haciéndolo a través de la oración. Que dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Que nuestros hijos puedan experimentar esa presencia de Dios. Que nosotros podamos llevar a la presencia de Dios a nuestros hijos a través de la oración, a través de la convivencia con Dios, a través de experimentar esa relación con Dios, porque sabemos que la oración es un diálogo con Dios y podemos expresarles y dar esos tiempos para que ellos también oren y expresen sus necesidades. Y último texto en este punto, hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 8 al 9. Primera carta a los Corintios 3, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios.
Creo, hermano, que también algo que genera la oración familiar es unidad, pero también un crecimiento. Vamos creciendo juntos, en armonía, ayudándonos y crecemos en todos los aspectos. Vamos creciendo en la vida espiritual y vamos creciendo porque vamos viendo cómo Dios está supliendo nuestras necesidades, cómo Dios responde a nuestras necesidades, a todo aquello que está de acuerdo a su voluntad y en el tiempo en que Dios decide. Pero vamos generando unidad, vamos generando crecimiento nosotros, porque nuestros hijos, en cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos a Dios, cómo somos agradecidos, cómo buscamos la presencia de Dios, y ellos van aprendiendo junto con nosotros y vamos juntos creciendo en la voluntad de Dios. Busquemos unidad y crecimiento juntos como familia. Amén. Un punto más, hermano. El varón como sacerdote de la familia. Y creo que es un punto muy importante en nosotros como varones. Y creo que ya hemos estado viendo, cuando vimos la familia cristiana, vimos que Dios puso un diseño y puso un orden. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y el varón está llamado a ser el sacerdote de su casa. Somos llamados, hermanos, a ser el sacerdote de nuestro hogar. Y somos llamados a ser pastores de nuestra familia. ¿Te imaginas qué responsabilidad ha dejado Dios sobre nosotros como varones? Somos los pastores de nuestra familia. Somos los que estamos llevando el alimento, el que estamos llevando el cuidado, la enseñanza, la protección, los que los llevamos a la presencia de Dios, los que les enseñamos e instruimos. Somos responsables de muchas cosas en nuestro hogar. Y vamos a ver cómo dice la Escritura. Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro 2, 9. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Quiero tocar varios puntos aquí, hermanos. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Dios nos ha elegido. A nosotros, Dios te eligió para ti, varón, para ser la cabeza de tu familia, para ser el sacerdote de tu casa. Y dice que somos una nación santa. Debemos vivir y tener una vida de santidad. Nosotros como sacerdotes de nuestra casa debemos ser los primeros que estemos buscando la santidad en nuestra familia. Y dice, somos posesión exclusiva de Dios, uso exclusivo de Dios. Debemos de estar cambiando todas aquellas cosas que hacíamos en nuestra vieja manera de vivir, ahora empezar a vivir exclusivamente para el servicio de Dios. No estoy diciendo que debemos dejar nuestra labor cotidiana, nuestra vida secular, nuestro trabajo, nuestras actividades diarias. No, estoy diciendo que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser para el Señor. Tenemos que estar buscando la santidad todos los días, a través de nuestros comportamientos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras. Estamos mostrando que estamos viviendo en santidad. Nosotros somos los primeros. El sacerdote, hermano, para entrar al templo, para entrar al tabernáculo, tenía que lavarse, tenía que limpiarse, si no, no podía ingresar. Nosotros como sacerdotes de nuestra casa tenemos que buscar la santidad todos los días. Somos los primeros que debemos de buscar la presencia de Dios y el conocimiento de Dios. Pero vamos a verlo en la Escritura. Acompáñame a Números, capítulo 18, del versículo del 5 al 7. Números 18, del versículo 5 al 7. ¿Lo tienes? Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti.
dedicados al Señor para el servicio en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Hermano, Dios nos ha dado el privilegio, el honor de ser sacerdotes, la responsabilidad de guiar a nuestras familias. Somos los que llevamos las ofrendas al altar, los que hacemos la expiación por los pecados. Dice ahí la Escritura, si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Somos los encargados de llevar esa paz de Dios a nuestra familia, de corregir nuestros errores, de llevar nuestras faltas ante la presencia de Dios. Déjame decírtelo en otro texto en el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, del versículo del 1 al 4. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice la Escritura, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió en Aarón. Hermano, dice la Escritura, todo sumo sacerdote es hombre escogido para representar a otras personas, para representar a nuestras familias. Dice, en su trato con Dios, Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por nuestros pecados. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra oración, a través de la relación que tenemos con Dios. Nosotros como varones y sacerdotes de nuestra casa, hermanos, somos los primeros que nos levantamos buscando la presencia de Dios, buscando la dirección del Señor para poder instruir al pueblo, que es nuestra familia, para poder llevar el alimento que Dios quiere que ellos aprendan, que ellos reciban. Y también dice, llevar la expiación por el pecado, las ofrendas por el pecado del pueblo. También somos los que llevamos, hermano, las faltas ante la Dios, buscando el perdón de Dios, buscando la reconciliación de Dios con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Somos los encargados de llevar esas ofrendas ante el altar. Somos los primeros que nos levantamos y los últimos que nos acostamos, porque también debemos poner esa cobertura de nuestra familia en las manos del Señor. Hermano, ardua trabajo nos dejó el Señor a nosotros, pero dice que es un privilegio. En verdad es un privilegio servir a Dios a través de nuestra familia, del cuidado de nuestros hijos. Somos los encargados, hermano, de llevar en orden el crecimiento espiritual de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia. Y yo sé que tal vez podremos pensar que no estamos viviendo ese orden que Dios demanda de nosotros, pero podemos hacerlo. Tenemos que experimentar la oración juntos. Podemos sustituir nuestra oración personal con la conyugal, no. Hemos aprendido que todos nosotros debemos aprender a tener una oración personal, una oración conyugal y una oración familiar. ¿Tanta oración, hermanos? Sí. Y deberíamos buscar más tiempo de oración, todo lo que podamos, porque lo necesitamos. Una oración nos sustituye a la otra. Nuestros hijos también tienen que aprender que la oración personal es necesaria y la oración familiar. Hermano, creo que tenemos mucho que hacer como familia, nosotros como sacerdotes de nuestra familia. Pero déjame leerte un último texto en este punto. Esdras 7:10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras 7:10. Dice la Escritura, así fue porque Esdras había decidido estudiar, obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel.
nosotros como sacerdotes debemos disponer nuestro corazón para estudiar, para orar, para obedecer y para enseñar en nuestra familia todo lo que Dios nos ha enseñado. Bueno, hermano, creo que es un tema que da para mucho más. Escudriña las Escrituras y preparémonos para que juntos como familia estemos creciendo. Yo vuelvo a repetirte, todas las familias, hoy Dios nos ha puesto como familias a orar, a interceder, a aprender, a estudiar. No nos podemos reunir todavía en la iglesia, en el templo donde nos reunimos, pero Dios nos ha movido a ejercitarnos como familia. Y yo creo que tu familia, como mi familia y como muchas familias en muchos lugares del mundo, pueden ser una iglesia en potencia. Así es que, si Dios te ha dado el ministerio, vívelo. Bueno, quiero dejarte una tarea. Hemos visto la oración personal, la oración conyugal y la oración familiar. Te pido por favor que busquemos bíblicamente la diferencia entre estas tres oraciones, la personal, la conyugal y la familiar. Pero ya por último quiero llevarte a una acción práctica. Junta a tus hijos, junta a tu familia, a toda la familia, y pídeles que cada uno te dé una necesidad por la cual tú debas orar. Y tú pídeles que oren por alguna necesidad que tú tengas o como familia tengan. Oren como familia por todas esas necesidades. Oren juntos, en unidad. Amén, hermanos. ¿Qué te parece si damos gracias a través de una oración? Amén. Cierra tus ojos, hermano. Pues Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por recordarnos que tú buscas familias unidas. Que tú buscas, Señor, que el seno familiar siga creciendo, que las iglesias sigan creciendo a través del seno familiar. Señor, te pido y te ruego en el nombre de Jesús que nos sigas uniendo como familia, que sigas bendiciendo a las familias de mis hermanos, los matrimonios, la relación padres e hijos, que sigamos fortaleciéndonos, Señor, en oración, en esa unidad que tú traes a nuestra vida cuando experimentamos tu presencia en oración. Señor, que nuestros hijos, nuestra esposa y juntos experimentemos el poder grandioso de Dios, que veamos, Señor, cómo nos respondes, cómo respaldas, Señor, a una familia unida, porque tú eres fiel a tus promesas, y yo sé, Señor, que muchas familias de los que están escuchando este tema, Señor, tal vez muchos están pensando que la familia está dispersa, que nuestra familia no está unida, que tal vez estamos viviendo tiempos muy difíciles como familia, Señor, pero que ellos puedan ver que tú eres fiel y que esas familias son unidas, son restauradas, son bendecidas por la mano poderosa de Dios, que la oración es poderosa, que se sigan uniendo en lo personal contigo, en lo conyugal contigo y en lo familiar, Señor. Ayúdanos a ser familias que crecen en el conocimiento y en la relación con Cristo. Muchas gracias, Padre. Te sigo pidiendo que sigas derramando bendición sobre la vida y la familia de cada uno de mis hermanos en sus ministerios. Y Señor, que sigan creciendo muchas iglesias a través de las familias en el Centro Cristiano Zumpango y alrededor de todo el mundo. Muchísimas gracias por tu palabra y por tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bendiciones.